¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde les traigo el proceso de independencia de las colonias americanas. Esta es una práctica que ha ocupado alrededor de una página y media. También les quiero mencionar que las dos imágenes de los mapas que podemos ver aquí son los mapas que probablemente caigan en la EBAU. Después de esto, comencemos con la teoría. Se trata de un mapa de carácter político que nos habla del proceso de independencia de las colonias americanas entre 1810 y 1833, es decir, durante la ocupación francesa y a lo largo del reinado de Fernando VII. La emancipación de las colonias americanas la protagonizaron fundamentalmente los criollos, término aplicado a los nacidos en América, pero descendientes de españoles. Se puede apreciar en el mapa mediante el sistema de leyendas que aparece dividido en 4 fases que van desde 1810 a 1833. En la parte política, los criollos enriquecidos con el comercio y las propiedades de tierra y animados por la experiencia norteamericana y los principios liberales de la Ilustración aspiraban también a controlar el poder político en su provecho. Asimismo, en materia económica, pretendían liberarse de las restricciones y el monopolio impuesto desde España, que les impedía, por ejemplo, el libre comercio con Inglaterra, mucho más ventajoso para ellos. La lucha por la emancipación de las colonias se tradujo en un enfrentamiento en la cúspide entre criollos, que eran los partidarios de la independencia, y españoles peninsulares, fieles a la metrópoli. Los grupos sociales inferiores, integrados por indios, negros y mestizos, no se identificaban con el independentismo. Por otra parte, desde la derrota de Trafalgar en 1805, la flota española había quedado prácticamente aniquilada, lo que suponía dejar a América desprotegida. La guerra y la independencia española fue la circunstancia favorable que permitió el arranque del proceso emancipador de las colonias. En un principio, América reaccionó ante la invasión francesa de España, proclamando su lealtad a Fernando VII y creando juntas, como en la península. Sin embargo, en el seno de estas juntas se gestó el movimiento insurreccional, manifestado desde 1810, año en el que la Junta Central pasó sus poderes al Consejo de Regencia. A partir de 1810 se inició el proceso emancipador. En el mapa, mediante el sistema de leyenda, aparece dividido en 4 fases, desde 1810 a 1833. La primera fase, de 1810 a 1814, aparece en la leyenda con un relleno punteado. Esta coincide con la Guerra de Independencia en España. En América surgieron por todas partes movimientos revolucionarios que crearon nuevos gobiernos americanos en un proceso muy similar en todas las regiones, donde se convocaba a un cabildo abierto en la capital, que sustituía a las viejas autoridades por una junta, que actuaba como gobierno. Luego, la junta organizaba un ejército y establecía relaciones con Inglaterra o Estados Unidos para obtener su apoyo. Y por último, se convocaba un congreso, según el modelo francés o de Estados Unidos, con el fin de elaborar una constitución de inspiración liberal. Paraguay y las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia tal y como vemos en el mapa. La segunda fase aparece en el mapa en la leyenda de color negro, abarca los años 1814 a 1820, con la finalización de la guerra en España. Acabaron también las primeras independencias americanas, así que Fernando VII, en un esfuerzo desmesurado, envió un ejército de 100.000 hombres que, en 1815, había restablecido la situación prácticamente en todas partes. Pero entre 1816 y 1820 se consumó el proceso de independencia en el que destacó el libertador Simón Bolívar. En este periodo avanzó la independencia por Colombia y Cono Sur, que es al actual Chile. En la tercera fase, entre 1820 y 1823, que en el mapa aparece con un relleno gris claro, fueron fundamentales 2 factores. Por un lado, el abierto apoyo de Inglaterra y Estados Unidos a favor de los independentistas, y por otro, el pronunciamiento de Riego en 1820, que impidió que embarcaran desde España las tropas destinadas a sofocar la rebelión en América, e inició un periodo de 3 años de gobierno liberal en España, periodo de auge del proceso libertador, y destaca el caso de México como reacción frente al triunfo liberal en España. También llegaron a la independencia las Provincias Unidas de Centroamérica, la parte venezolana de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, y el Perú, que hoy en día es Perú y Ecuador.
liberado por José de San Martín. La cuarta etapa, la década ominosa entre 1823 a 1833, aparece en el mapa con una leyenda en celdilla o rectángulo inclinado. Finaliza el proceso y comienza la formación de los estados nacionales a partir de la división de las grandes áreas formadas por los libertadores. Vemos en el mapa que se independizan Bolivia, con una salida al mar que supondrá un largo conflicto con Chile, y la República Oriental de Uruguay. España pierde todas sus colonias salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que se perderán definitivamente en 1898. Este proceso de independencia generó una serie de repercusiones para España. Al finalizar el reinado de Fernando VII, el inmenso imperio colonial de antaño había quedado reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero el desastre no fue solo militar, sino que también fundamentalmente económico, ya que Inglaterra y Estados Unidos suplantaron a España en el control del mercado americano. También el comercio con América se redujo en gran medida y afectó especialmente a algunas zonas como Cataluña, que orientaba parte de su producción a la exportación a las colonias. Y por último desaparecieron también los caudales de India, una fuente esencial de ingreso para la hacienda real, que quedó al borde de la quiebra. En conclusión, los nuevos gobiernos formados tras la independencia fueron reconocidos por Inglaterra y Estados Unidos casi inmediatamente. Y ahora pasaremos con el esquema del proceso de independencia de las colonias americanas. Comenzaremos con la introducción diciendo la descripción del mapa y el contexto histórico. Hablamos de que el mapa es de carácter político que muestra el proceso de independencia de las colonias americanas. Hablamos de las fechas entre 1810 y 1833. Decimos que es durante la ocupación francesa y el reinado de Fernando VII. Pasaremos después a decir que la emancipación de las colonias fue protagonizada por los criollos. Tenemos que hablar de quiénes eran, que eran nacidos en América pero descendientes de españoles. Y por último, hablamos que con el sistema de leyenda del mapa se aprecian 4 fases entre 1810 a 1833. Luego pasaríamos a las causas político-económicas. La P significa las causas políticas y la E las económicas. Decimos de que los criollos, enriquecidos por el comercio y tierras, aspiraban a controlar el territorio y se inspiraron en la independencia norteamericana y principios liberales, ilustrados. En la parte económica hablamos de que pretenden liberarse del monopolio español y sus restricciones, que les impedían el libre comercio. Por ejemplo, Inglaterra era más ventajosa para ellos. Ahora pasaríamos a hablar del conflicto como tal. Decimos de que el enfrentamiento por la emancipación fue entre los criollos, que eran los independentistas, y los españoles peninsulares. Los grupos sociales inferiores como negros, indios y mestizos no se identificaban con la independencia. También decimos que tras la guerra de Trafalgar en 1805, la flota española quedó aniquilada y América desprotegida. Además, durante la guerra de independencia española se surgió la mejor circunstancia para la emancipación. Al principio, América apoyó a Fernando VII y se crearon juntas, como en la península. Pero en las juntas se gestó el movimiento insurreccional. Este movimiento se manifestó en 1810 tras que la Junta Central traspasó sus poderes al Consejo de Regencia. En el mapa, este proceso aparece dividido en 4 fases, desde 1810 a 1833. A continuación, ya hablamos de la primera fase del proceso de independencia. Esta fue entre 1810 y 1814. Mencionamos el mapa y decimos que el relleno apuntado de la leyenda menciona esta fase. La primera fase coincide con la Guerra de Independencia en España, donde surgen movimientos revolucionarios y estos crean nuevos gobiernos americanos, con un proceso muy similar en todas las regiones, y ahora hablamos del proceso. Se convocaba un cabildo abierto en la capital. Luego se sustituía las viejas autoridades por una junta que actuaba como gobierno. Esta organizaba el ejército y las relaciones con Inglaterra y Estados Unidos para su apoyo. Luego se convocaba un congreso según el modelo de Estados Unidos o Francia. El objetivo de esto era elaborar una constitución liberal. Por último hablamos de los países que se independizaron. Paraguay y Provincias Unidas del Río de la Plata se independizan. Ahora pasamos a la segunda fase, que fue entre 1814 a 1820. Mencionamos el mapa y decimos que el color negro en el mapa señala esta fase.
También mencionamos de que el fin de la guerra en España y el fin de las primeras independencias en América, donde Fernando VII envía un ejército de 100.000 hombres y en 1815 se restablece todo. Entre 1816 y 1820 se consuma el proceso de independencia, donde destaca Simón Bolívar. Avanza la independencia por Colombia y Cono Sur, que Cono Sur ahora mismo es Chile. Ahora pasamos a la tercera fase, que fue entre 1820 y 1823. Mencionamos el mapa y decimos de que en este aparece con relleno gris claro. Esta fase se dio gracias a dos factores: el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos a los independentistas y el periodo del Trienio Liberal, que el Trienio Liberal se dio gracias al pronunciamiento de Riego en 1820 y las tropas no llegaron a América, así que no habían tropas para sofocar América. Este periodo de auge libertador destacó México, Provincias Unidas de Centroamérica, la parte venezolana de la Gran Colombia, que fueron independizadas por el libertador Simón Bolívar, y la parte del Perú, que eran Perú y Ecuador, liderados por José de San Martín. Y ahora llegamos a la cuarta fase de este proceso de independencia de las colonias americanas. Esta se dio entre 1823 a 1833. Mencionamos el mapa y decimos de que en el mapa aparece con celdillas o rectángulos inclinados. Esta se dio en la década ominosa y en esta finaliza el proceso de independencia y se comienza la formación de los estados, mediante la división de las grandes áreas formadas por los libertadores, que eran Simón Bolívar y José de San Martín. Se independiza Bolivia con una salida al mar, que sería un futuro conflicto con Chile, y la República Oriental de Uruguay. Por último decimos de que España pierde todas sus colonias, salvo Cuba, PR, Puerto Rico y Filipinas, hasta 1898. Y para acabar con esta práctica llegamos a la conclusión, donde hablamos de las repercusiones para España. Decimos de que al final del reinado de Fernando VII, el imperio colonial fue reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre fue fundamentalmente económico, ya que Inglaterra y Estados Unidos pasaron a controlar el mercado americano. También el comercio fue reducido en gran medida, afectando a Cataluña y a más zonas de España, porque estos orientaban parte de su producción a la explotación de las colonias. También desaparecen los caudales de India, haciendo que la hacienda real quede al borde de la quiebra. Y en conclusión, los nuevos gobiernos reconocidos por Inglaterra y Estados Unidos casi al instante. Y eso es todo, mi gente. Espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido de ayuda. No olviden suscribirse, darle a la campanita, denle like y comenten el vídeo para que mucha más gente pueda ver este tipo de contenido. Un saludo, chau chau.